Muy buenas a todos, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa y por fin voy a cumplir con esas nominaciones que me habían hecho a un tag que es bastante particular, que es el tag de no juzgues a un libro por su portada. No juzgues a un libro por su cubierta. ¿Pero no es no juzgues un libro por su portada, Jan? Sí, es no juzgues un libro por su portada, pero lo siento, es incorrecto. Esto es la cubierta de un libro. La portada es esto de aquí. Una página en blanco donde aparece el título y el autor. La portada de un libro es esto. Es esta página. No creo que nadie juzgue un libro por esta página. La gente juzga los libros por su cubierta. Me habían nominado ya 2 personas y creo que era momento de saldar esa deuda porque la verdad que se han tomado ese detalle de nominarme, así que lleva siendo hora de responder a estas preguntas. Me nombró Ángel, del Lector Criminal Mutilador, y Javi, de Javi Reader, 2 cuentas que son más que recomendables y que les invito a que las descubran. Este tag, si no me equivoco, lo inició La Pecera de Raquel, aunque es una adaptación de un vídeo que ella había visto en un canal de inglés, y ella decidió adaptarlo al español, así que ella va a ser la chica que saldrá dentro de los cuadritos, y espero que les guste mis respuestas a este tag, porque al fin y al cabo son las mías. Así que vamos al vídeo. La primera pregunta, ¿es un libro cuya historia no coincide con la portada? Pues Para decantarme por qué libro coger que no tenga nada que ver su portada con el contenido que trae, yo me he decantado por la portada de Rabia de Stephen King, aunque estaba escribiendo como Richard Bachman. Aquí en la portada, como pueden ver, se ve una imagen del padre Damien Carra, del exorcista, y que la verdad que la imagen da bastante yuyu, pero no tiene nada que ver con la historia, porque como sabrán, la historia ocurre dentro de un instituto donde uno de los adolescentes que está cursando clases en ese instituto pues decide tomarse la justicia por su mano, y a partir de ahí se generó toda la polémica que no vamos a hablar ahora de ella en este vídeo. Pero creo que es la portada, así que no tiene nada que ver con esa historia, y aún así me encanta, me parece que es una portada preciosa, bastante inquietante, aunque la premisa era bastante clara. No tiene nada que ver este libro con su portada. La segunda pregunta es un libro que amas pero odias su portada. Bueno, pues si hablamos de un libro que ame, pero la portada me deja bastante indiferente o en un momento dado la puedo odiar, creo que se hubiera beneficiado mucho el libro de La Señal de Maxime Chatham de una portada un poquito más interesante y acorde a lo que estábamos narrando. Parece que es una portada totalmente insulsa, con una señorita aquí melancólica que está mirando al horizonte como si fuera otro tipo de novela, y esta historia sí requería una portada un poquito más consecuente a lo que nos habíamos encontrado en el anterior, porque la verdad que es una novela fantástica y que pasan muchísimas cosas. Podría haber puesto, por ejemplo, un espantapájaros o algo así que determinara un poco la valía de este libro, porque la verdad que lo ves así y te da la sensación de que es un libro random cualquiera que está dentro de la biblioteca. Así que creo que esta portada es bastante fallida, acorde con el libro. No la voy a odiar, porque tampoco es para eso, pero sí creo que se hubiera beneficiado mucho esta historia con una portada acorde a lo que estábamos esperando. la tercera pregunta es un libro que odias pero amas su portada. Pasamos a un libro que odie, pero que ame su portada. Aquí lo tenía bastante claro. Me voy a quedar con La Coronación de las Plantas de Diego S. Lombardi. Y para que entiendan el por qué esta portada es para amarla, se la voy a mostrar así. Ahí pueden ver que es como una especie de murciélaguito que está plantado en un jardín un poco extraño. La verdad que la portada es maravillosa, y encima dentro del libro, que va como con capítulos cortos narrando una historia así extraña, cada uno de los capítulos está enfocado en una criatura mitad planta, mitad animal, mitad vete tú a imaginar, en donde las ilustraciones se van sucediendo una tras otra, mostrándonos pues ese tipo de criaturas, y la verdad que es bastante recomendable. Yo, sinceramente, pensaba que este libro iba a ser una maravilla y que me lo iba a disfrutar en todo su esplendor. Pero es que duro donde los haya. Yo entiendo que hay ciertos contextos que yo no he sabido interpretar y a lo mejor me lo estoy perdiendo. Tiene un lenguaje bastante rebuscado, con palabras muy locales que no la llego a entender del todo. Pero la historia es muy confusa. La entremezcla de fantasía con ficción, a mí, aunque inicialmente parecía que me estaba conquistando, poco a poco me sacó de la novela, porque es que no entendía nada. Estaba yo allí leyendo aquello y era como, ¿pero qué me estás contando? ¿Hay criaturas? ¿No hay criaturas?
Tiene un ambiente así un poco malsano y no lo sé, no conseguí empatizar en ningún momento con esta historia y me dio mucha pena. No llegué a odiarla, pero me costó horrores terminarlo y además siendo una portada tan bonita como esta, me dio mucha pena que tenga que elegir esta novela tan preciosa en su portada. La cuarta pregunta es un libro que inicialmente pensaste que no te gustaría, pero que terminaste amando. Ya entramos con ese tipo de decisiones en las cuales no sabes exactamente con cuál quedarte, así que en esta pregunta me voy a quedar con dos respuestas posibles. Una de ellas, ya la reseñé en el canal, pero es que me ha parecido realmente fantástica y muy recomendable, es Drácula, el origen, de Doug Stoker y J.D. Baker, y por otro lado, El territorio Lovecraft de Matt Ruff. Ambas por la misma razón. Es decir, poner una palabra como Drácula o una palabra como Lovecraft dentro de un libro, a mí generalmente me genera cierta desconfianza. Pienso que quieren aprovecharse de esos nombres tan importantes para que los amantes de los vampiros o del horror cósmico caigamos como alimañas directamente en ese tipo de novelas, y suelo tener pocas expectativas porque creo que son nombres demasiado pesados que se quieren aprovechar un poco de ese amor que tiene la gente por estos autores. Y sin embargo, la sorpresa ha sido mayúscula tanto con uno como con otro. Con Drácula al origen porque la historia es bastante compacta, porque nos va enseñando un poco la creación de esa obra magna literaria del terror que es Drácula en sí, y cómo es capaz de hilar esa historia con algo completamente distinto que homenajea y encima respeta al Drácula original. Con lo cual me resultó bastante interesante este Drácula al origen como historia, como momento terrorífico, como homenaje a los lectores de la novela original, así que fantástica. Pero por otro lado, la del territorio Lovecraft es toda una sorpresa para este año, que me la empecé a leer porque ya había visto que Matt Reeves iba a hacer una serie y me picaba un poco la curiosidad, porque la gente de los HBO suele hilar muy fino a la hora de crear una historia. Así que cogieran una historia como esta, como Territorio Lovecraft, me extrañó y decidí darle una oportunidad antes de que se estrenara la serie. ¿Y cuál fue mi sorpresa al encontrarme con una historia tan fascinante como la que se aparece en este libro? También tengo reseña en el canal y más o menos resumiendo, digamos que es una sucesión de historias cortas enlazadas unas con otras por los personajes que van de un lado a otro así, y que recuerda mucho al Crónicas Marcianas de Ray Bradbury por la manera que tiene de hilar ambas historias. Si todo esto lo englobamos dentro de una crítica social al racismo inherente, que ahora está bastante de moda por desgracia, y nos va poniendo un poquito de detalles de todas las novelas pulp de los años 20, 30, el estilo de Lovecraft en su momento, esas atmósferas y demás, pues la verdad que esta novela es fantástica en todos los aspectos, la recomiendo mucho y no esperaba nada de ella. Así que Territorio Lovecraft y Drácula al origen me parece que son dos recomendaciones perfectas para ajustarse a esta premisa del TAC. La quinta pregunta dice, un libro que inicialmente pensaste que te encantaría, pero terminaste odiando. Bueno, aquí llegamos a ese tipo de novelas en las que yo pensaba que lo iba a pasar fenomenal y sin embargo me resultó tediosa, pesada, aburrida o mal enfocada por mí como lector. Porque la verdad que no es que sea tan mala, pero a mí me decepcionó muchísimo. Es El espectáculo del vampiro de Richard Laymon, que tenía yo entendido que iba a ser un señor, un escritor que se caracterizaba sobre todo por esa capacidad de ir un poquito más allá a la hora de mostrarnos las historias, muy sangrientas, muy gore, con escenas grotescas en todo momento. Y sin embargo, toda esta novela se la pasa dando vueltas a una historia de amistad muy bonita, muy interesante. Es una historia de amistad de las habituales que King nos suele ofrecer en sus novelas, pero que no era exactamente lo que yo estaba buscando en este libro. Son una serie de amigos que van a buscar un círculo que está plantado en una zona así un poco siniestra y en todo momento te ronda la idea de que va a explotar la historia por todas partes, pero sin embargo no lo va haciendo. Da vueltas y vueltas y más vueltas a lo que puede pasar, pero no lo pasa. Cuando llevas 3/4 partes de la novela y se acerca ese momento final, ese clímax que puede dar sentido a la fama que tiene Richard Laymon y cualquiera de sus novelas, pues tampoco es que sea nada del otro mundo. Sí, se ve un poquito más de sangre, sí, es el espectáculo del vampiro, que es lo que tú más o menos esperas, pero en ningún momento me pareció una novela sobresaliente en ese aspecto y por momentos sí monótona. Salvo un párrafo, solo un párrafo que hay, pues creo que a 4 o 5 páginas del final, donde sí aparece algo que realmente yo decía, wow, este es el motivo por el cual Richard Laymon es tan afamado. Pero claro, estamos hablando de una novela
de unas 400 páginas en las que es sobresaliente un solo párrafo de esas 400. La recomiendo, sí, pero sabiendo lo que te vas a leer, es decir, sabiendo que vas a leer una historia de amistad, una historia muy costumbrista, donde vamos viendo la adolescencia, el despertar sexual de estos adolescentes, pero no como una novela del famoso Richard Laymon, amante del terror, del gore y un poco de la perversión. Para eso sí que no. Esta pregunta es un giro o revelación de la trama que no viste venir. Pues... Ese giro o revelación en la trama que no ves venir, pues siempre es un poco subjetivo, porque depende de tu capacidad lectora, la cantidad de libros que hayas leído, tu capacidad de prevenir lo que está por suceder, y todo eso pues depende de cada lector. Hay personas que no esperan el final de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, aunque todo el mundo ya se lo puede intuir mientras va leyendo la novela, pero es decir, al final cada cual tiene sus experiencias, su capacidad de anticipación y demás. A mí me sorprendió muchísimo el giro de Ponzoña, que es esa novela joyita que estamos por descubrir y que probablemente sea mi siguiente reseña crítica. Es un libro que compré en digital, pero me ha gustado tanto que he querido tenerlo en físico y ya lo tengo aquí para hacer una reseña conveniente. La verdad que ese último giro final de Ponzoña me dejó totalmente alucinado y me hizo odiar y querer a este autor como poco. También tengo que permitirme, me tengo que obligar a incluir dentro de estos giros finales que yo no esperaba, pues el clásico de esos giros, que es el de Otra vuelta de tuerca, de Henry James, que todo el mundo que haya leído este libro sabe exactamente cómo cambia la historia justo en esos momentos finales. Este libro no es tan sencillo de leer, es un libro complejo, es uno de los grandes clásicos. El nombre lo dice todo, Otra vuelta de tuerca, porque la historia va cambiando en todo momento, jugando contigo como lector, y es absolutamente recomendable. Y, sobre todo, cambia la historia en una última línea. Así que Otra vuelta de tuerca también tiene que estar dentro de esta premisa. La séptima pregunta es un autor para el que tenías pocas expectativas y que, sin embargo, un libro suyo te encantó. Bueno, En cuanto a un autor del que no esperaba nada y, sin embargo, ha terminado por conquistarme o encantarme directamente, me voy a quedar con Malenka Ramos por alguna de sus novelas que tiene escritas de terror. A Malenka, si ustedes la conocen, es una escritora dedicada casi exclusivamente a lo que sería al romance, pero al romance chungo, al dark romance, que le ha generado muchísimas críticas por esa manera que tiene de enfocar el amor, las violaciones, sin consentimiento hacia las mujeres y ella como romantizándolas y demás. Son libros bastante duros, que no he leído por cierto ninguno, pero he escuchado por ahí algunas críticas que son bastante brutales acerca de la manera que tiene ella de enfocar el género. Pues lo típico que son unas premisas que son desafortunadas, por no decir denunciables a la hora de romantizar lo que sería una violación. Pero bueno, ella decidió pasarse al terror y lo hizo con dos novelas que son absolutamente demenciales, fantásticas y divertidísimas. Una es Lo que habita dentro, en la que se ve una portada como un conejito ahí que está súper bonita, y yo he sacado esta, la de Malenka Ramos, El que susurra, porque fue una novela que me gustó muchísimo la premisa en la que iba contando, me gustó el desarrollo y un final bastante acertado y acorde a lo que estábamos leyendo, donde nos presenta una historia muy semejante en ciertos aspectos a algunas de las novelas más conocidas de King, pero con un estilo propio, muy divertida, terrorífica cuando quiere hacerlo, así que me sorprendió muchísimo Malenka Ramos y por eso le tengo cierto cariño. Eso sí, las otras novelas no me apetece ni pienso leerlas. la octava pregunta no he sabido muy bien cómo traducirla, así que bueno, la he adaptado a mi forma de verlo o a lo que yo he entendido y es un cliché, una situación, algo que normalmente no te gusta en los libros y que sin embargo en un libro viste que estabas equivocado. Nos vamos al cliché, a esa novela que cuando se presenta un poco la premisa tú dices, uff, esto va a ser inaguantable y no hay quien lo soporte. De hecho, creo que sería una de esas novelas que yo dejaría a mitad de su lectura porque no me aportaba nada nuevo. Sin embargo, mi pareja me había dicho que la novela era bastante terrorífica y que pasara esos 100-150 páginas iniciales para ver hacia dónde se dirigía. Así que me fío mucho de su criterio, seguí leyéndola y descubrí una de las novelas más fascinantes de terror de los últimos tiempos y que creo que no tiene toda la atención que se merece. Las ruinas de Scott Smith. No se fíen de la película, que la película hace bastantes cambios innecesarios. Esta novela lo tiene todo para que te haga pasar un absoluto mal rato.
Una vez que pasas todos esos clichés, esa parejita que están de vacaciones, deciden explorar un lugar que no deberían ir a explorar a pesar de todas las advertencias, que se cruzan con algunos lugareños que le dicen no vayas por allí. O sea, todos los clichés habidos y por haber, las parejas, los amigos, el sexo, los jovencitos, todo lo que no me termina de gustar en las novelas, aquí aparece de sopetón, pero cuando llegan allí, aquello es una auténtica locura. No le pienso revelar absolutamente nada, creo que esta novela se disfruta más cuanto menos se sabe de ella, pero lo que ocurre dentro de esas ruinas, sea lo que sea, la verdad que es fantástico, muy recomendable, terrorífico, una novela contundente que te lo hace pasar muy, 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 muy bien y que se las recomiendo ya si no la han leído. Las ruinas de Scott Smith, una novela fantástica. La novena pregunta es un libro que amaste de un género que normalmente no disfrutas. Aquí tenía bastante claro qué libro quería recomendar, de ese género que no es el mío, pero que sin embargo lo disfruté como poco. Es una de esas novelas que está muy alejada a lo que suelo leer yo habitualmente, pero que me picaba mucho la curiosidad porque tenía un argumento fascinante. Me van a perdonar que no lo tenga aquí en físico, porque lo he prestado y esas cosas que pasan que después no aparecen, pero es el libro de Rosa Montero, el de la ridícula idea de no volver a verte. Una novela fascinante en donde nos va a contar, Rosa nos va a intentar explicar sus sentimientos después de haber perdido a su marido en un accidente de coche, si no recuerdo mal. Para hacer eso, lo que hace es complementarlo con una biografía de Marie Curie y su relación con su marido, que también ella enviudó relativamente joven, y nos va contando un poco los paralelismos que hay entre sus dos vidas. Todo eso, aparte de ser un reconocimiento acerca de la vida de Marie Curie, con su biografía, con sus experimentos, con sus descubrimientos y sus enfermedades a raíz de ello, lo coge Rosa Montero para explicarnos un poco la relación que hay entre amor entre dos personas y los sentimientos tan duros que suponen el perderla en un momento dado. Pero encima ella lo hace de una manera bastante positiva, olvidándose del drama e intentando quitar toda esa parte triste de lo que sería una pérdida y siempre quedándose con la parte más positiva, quedándose con los buenos momentos que pasó con su marido y en todo momento comparando su historia de amor, repito, su historia de amor, no sus descubrimientos ni sus historias, con la historia de amor de Marie Curie y cómo ambos amaban a sus maridos y cómo ambas los perdieron y cómo ambas supieron tener la fortaleza necesaria para ir adelante y de una manera bastante positiva. La ridícula idea de no volver a verte, Rosa Montero, me parece una de las novelas más maravillosas que pude leer hace 2 años, creo que fue cuando lo leí, y se convirtió casi en mi libro favorito de ese año. No es de terror, pero me parece que es un libro más que recomendable. La décima y última pregunta es un libro de tu TBR que crees que puede llegar a sorprenderte. Para esta última pregunta yo lo tenía bastante claro, aunque todo el mundo sabe que los libros pendientes de leer, la cantidad va siempre en aumento, más. No sé ni cuántos me faltarán de leer de Stephen King, no sé ni cuántos me faltarán de leer de todos los que tengo alrededor. Eso nunca para y sigues comprando más libros y no llegas a tener ese ritmo. Pero hay una novela que compré no hace mucho y le tengo muchísimas ganas, a pesar de sus casi 700 páginas de extensión. No es ni más ni menos que Melmoth, el errabundo de Charles R. Maturin, que es un libro enorme, gordo, y que es la cumbre del gótico y al cual le tengo muchísimas ganas. Quizás porque después de haber leído El monje o El paraíso perdido de Milton, estos libros tan clásicos que tú piensas que son muy tediosos y sin embargo lo pasas fenomenal leyéndolos. Así que me apetece mucho leer esta cumbre del gótico, desde que pueda le hincaré el diente porque hay que tener tiempo y ganas, pero creo que va a ser esa novela que me va a volver absolutamente loco. Esta es mi selección para este libro pendiente de leer. Y ya está, estas han sido mis respuestas a estas 10 preguntas acerca de No juzgues el libro por su portada o por su cubierta, y espero que les hayan gustado estas respuestas. Si quieren comentar cualquier cosa, aprovechen en la cajita de comentarios para darme sus opiniones acerca de mis respuestas o de alguna otra que a ustedes se les hubiera ocurrido que hubiera quedado perfecta en cada una de las premisas. Sin nada más, me despido. Me gustaría que le dieran al botoncito ese que me gusta, porque así eso va aumentando y me daría más visibilidad, que siempre es necesaria en este tipo de canales. Si les gusta pueden compartirlo, que sería la leche, porque entonces me vería un montón de gente y eso mola muchísimo. Y si lo que quieren es seguir viendo el resto de los vídeos, pues ahí tienen un montón donde escoger o esperar al siguiente vídeo, que ya veremos por dónde salgo.
Así que me despido de todos, un abrazo a todos, soy David Calpa y les emplazo al siguiente vídeo. Un saludo.